Lucas, Evangelio de Lucas, amados hermanos. Vamos a gozarnos en el Señor esta hermosa mañana, como siempre, en la casa de Dios. Y vamos a leer Lucas capítulo 18. Y leemos del versículo 1 al versículo 7. Lucas 18, versículo 1 al 7. Nos ponemos de pie cuando lo digamos y vamos a leer. Seguimos hablando acerca de la oración, hermanos. Como discípulos del Señor es indispensable en nosotros la oración, hermanos. Un discípulo no puede vivir sin la oración en su vida. Estamos hablando temas acerca de la oración. Y hoy vamos a continuar viendo 4 y 5, 2 puntos más de la oración. Esta parábola habla acerca de la oración como una necesidad que tienen los hijos de Dios. Es necesario que estemos orando. Es algo que no podemos dejar de hacer siempre, hermanos, siempre. Alternadamente del 1 al 7. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Todos? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor nuestro, Salvador nuestro, Redentor nuestro. Gracias te damos, Padre, por el gozo de estar en tu casa. Tu palabra nos enseña y nos transmite el gozo de estar en tu casa, que para un discípulo, para un hijo tuyo, es mejor estar un día en la casa tuya que 1000 fuera de ella. Es un gozo poder estar, Señor, recibiendo tu bendición en tu casa. Es un gozo, Padre, una prioridad en nuestra vida, estar, Señor, en la casa tuya, que es la casa de nuestro Padre. Casa de oración, donde venimos a orar. Casa de alabanza, donde venimos a alabar tu nombre. Casa de edificación, donde venimos a edificarnos, Padre Santo. Casa de sanidad, porque aquí, Padre, bendices y levantas a los enfermos, Padre. Señor, gracias, porque estás en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, santo y bendito, ahí estás tú en medio, bendiciendo a tus hijos, Padre. Y sin duda, Padre, estás en medio de nosotros, Padre, gozándote y viendo a tus hijos en tu casa, tanto aquí como en la iglesia infantil, Padre, aquí en el santuario infantil, con los maestros, con todos. Tu palabra, Padre Santo, en este momento es honrada y callamos todos para escuchar tu palabra, desde los niños hasta el más grande. Estos 45 minutos es tiempo de recibir tu bendita palabra en nuestra vida. Así que abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, nuestro entusiasmo, para que con gozo recibamos el alimento que tienes preparado para nosotros en esta hermosa mañana. Alabado tu nombre, Señor. Tu Espíritu Santo ministre, guíe y se manifieste, Padre, en este momento. En el nombre de Jesús te agradecemos este momento. Decimos todos amén, Señor. Sentémonos, amada iglesia, y escuchemos la palabra de Dios. Mantengan el Evangelio de Lucas 18, hermanos, abierto. Y quiero que, hermanos, como el versículo 1 insta a que la oración, hermanos, es necesaria en los hijos de Dios. La oración
no podemos frenarla. Un discípulo, hermanos, estamos hablando de los discípulos, la senda del discípulo. Un discípulo no puede vivir sin oración. Un hijo de Dios no puede vivir sin oración. Es como que vivamos sin papá. Es como que el hijo viva sin papá y sin mamá, desamparado. Y si vivimos sin oración es como que estamos viviendo sin papá Dios. Como que no lo necesitamos. Como que no requerimos de Él. Pero hermanos, si pensamos mejor espiritualmente, hermanos, la oración es necesaria para los hijos de Dios. Es una necesidad. Por eso comienza el versículo 1. Quiero que noten cómo, hermanos, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, la palabra necesidad, hermanos, de orar. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Noten que la palabra está en medio. La oración a mi izquierda, a la derecha de ustedes, es una necesidad. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Noten cómo está. La oración en medio del discípulo. En medio, la oración te identifica como discípulo. Para mí, la oración es una necesidad. Necesito de Dios. Dice que la palabra clave para la oración, cuando alguien quiere comprender qué es la oración y para qué sirve la oración, necesidad. Ora por tu necesidad. Y siempre estamos necesitados como hijos. Y necesitamos del papá Dios. Necesitamos del Padre. Así que un discípulo no puede vivir sin oración. La oración es una necesidad. Siempre necesitamos de Dios. Todos los días, en todo momento, necesitamos de Dios. Por eso la oración, hermanos, es importante al discípulo. La oración nos identifica con Dios. Pero esta oración, que es una necesidad, va a ser siempre. Siempre orando a Dios. Siempre. No solamente un día al día, una vez al día. Siempre. La oración es una necesidad. Y es siempre. Jesús termina esta parábola con la misma reflexión. Versículo 7 nos dice, hermano, leamos el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? Y cuando dice clamar es porque tienen que, hermanos, necesidad. La misma función del versículo 1 lo termina Jesús, pero ya aplicándolo a sus discípulos. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a sus discípulos, a sus hijos que claman porque tienen necesidad? ¿Que están necesitados? A Él, ¿cuánto tiempo? Dice acá, día, siempre, día y noche. El mismo enfoque de enseñanza comienza con Jesús hablando que la oración para los discípulos es una necesidad y que es siempre. Hermano, la oración es una gracia que Dios ha dado al pueblo de Dios, a usted y a mí como discípulos, para comunicarnos con nuestro Padre. La oración es la vía por la cual usted puede hablar con el Padre Celestial. La Biblia, hermanos, la Biblia toca el corazón del hombre. La Biblia está escrita para el hombre. La Biblia está escrita para usted. La Biblia está escrita para la humanidad. La Biblia está escrita para que alcancemos salvación. La Biblia toca el corazón de la humanidad. La Biblia toca el corazón de la mujer, del hombre, del joven, y penetra hasta lo más profundo de su corazón. La Biblia está escrita para el hombre, pero la oración, hermanos, está puesta para los discípulos, para los hijos de Dios, para que el pueblo de Dios, para que los discípulos toquen el corazón de Dios. Usted puede tocar el corazón de Dios con la oración. Usted está necesitado, porque la oración, clave de la oración, palabra clave de la oración, necesidad. Si usted no tiene necesidad, no ore, mi hermano. No ore. Pero si usted tiene necesidad, hermanos, va a orar fervientemente. Siempre. Porque usted y yo necesitamos de Dios. Necesitamos del Señor. Y tal es cierto que el Padre nuestro dice, Señor, danos el pan de ¿cuánto tiempo, hermanos? Entonces cada día tenemos necesidad de Dios, ¿o no? Necesitamos de Dios.
Por eso la oración, hermanos, es importante para los discípulos y para nosotros. La oración toca el corazón de Dios. Sea su necesidad de usted, sea lo que usted está en su corazón, como familia, como persona, como discípulo, hermanos, toque el corazón de Dios con la oración. La palabra de Dios es escrita para el hombre. La oración Dios la puso para sus hijos. La oración Dios lo puso para sus discípulos. Para usted y para mí. Tenemos que valorar la oración. Por eso, como discípulo de Jesús, tenemos que orar siempre y no desmayar. Hermanos, cuando ahorita hicimos el ejemplo de la oración, necesidad y siempre, cuando decimos que la oración es por necesidad, se dice lo que hemos aprendido anteriormente: una oración ferviente viene de un corazón necesitado. Cuando uno está necesitado, ora fervientemente. Cuando Jesús estaba en la agonía, dice que oraba más fervientemente. Cuando Jesús sentía el peso de la cruz, dice la Biblia que él oraba más intensamente. Y hermanos, la oración ferviente, lo vimos en primer lugar, nace de un corazón necesitado. Cuando el corazón necesita, ora fervientemente a Dios. Y hermanos, necesitamos siempre al Señor. Pero también la oración eficaz viene de un corazón sincero. Una necesidad te hace ser sincero con Dios. Una necesidad te hace hablar con el corazón abierto, porque está necesitado. Señor, aquí estoy. Esto me pasa, esto sucede. Y cuando uno tiene esa actitud, amados hermanos, de estar hablando con Dios con esa necesidad, somos sinceros. Y no oramos como religiosos porque queremos que orar, sino que realmente estamos haciendo la oración algo verdadera, una oración donde yo tengo necesidad de Dios, uno, y dos, donde mi corazón es sincero con Dios. La necesidad de uno te hace ser sincero, y hermano, la oración tiene que ser así, que podamos hablar al Señor sinceramente, con el corazón abierto, amados hermanos. Pero el versículo 1 dice: oración, necesidad, siempre, que oremos siempre, sin desmayar. Esa palabra, siempre sin desmayar, es que la oración tiene que estar acompañada de fe y de esperanza. Ora con fe y espera en Dios. Ora siempre. Aquel que está orando siempre sin desmayar es porque tiene fe. El que está orando siempre sin desmayar, ¿por qué tanto oras y tanto? Es que yo tengo fe y estoy esperando en Dios. Y puede pasar tiempo, yo tengo fe y estoy esperando en Dios. Por eso dice la oración siempre sin desmayar. Oración de fe. La oración con fe y esperando en Dios. Hoy, hermanos, vamos a hablar de dos cosas: las demandas de la oración. Una oración eficaz demanda una vida rendida a Cristo. Y una oración eficaz demanda una vida sacrificada en la oración. Y vamos a comenzar con el primer punto, hermanos, que es el cuarto. Ya vimos que la oración, hermanos, viene de un corazón ferviente por su necesidad, viene de un corazón sincero y viene de una oración sencilla y humilde, creyendo y esperando. Ahora vamos a ver el número 4, hermanos. La oración eficaz, la oración que contesta a Dios, la oración que Dios le hace caso, demanda una vida rendida a Cristo. Es verdad, hermanos, que Dios es soberano y Dios contesta la oración que quiere contestar como Dios. Y aquí
aquí hay dos niveles de oración. Cuando estábamos sin Cristo, Dios escucha aún la oración cuando estás buscando a Dios, cuando estás buscando a Cristo, cuando estás buscando el camino de Dios. Dios lo ve, Dios escucha, sabe lo que anhela tu corazón. Estás buscando a Cristo y Él escucha tu oración. Todavía no eres cristiano, pero hay en ti un deseo de conocer la verdad y Dios escucha la oración tuya. Cornelio no era cristiano. Cornelio no era ni judío, y los judíos estaban celosos de que solamente Dios escucha a los judíos, y no podían entrar en una casa de un gentil. Para ellos era algo que no podían ni hacer, ni entrar en la casa de un gentil. La salvación no son para los gentiles, es para el pueblo judío. Pero Cornelio no era judío, pero Cornelio no era salvo tampoco. Pero Cornelio hacía cosas que Dios veía que quería buscar la verdad, que anhelaba la verdad, y hacía buenas obras, y era una persona, y bendecía, buscaba. Dios escucha la oración aún de alguien que todavía no ha conocido a Cristo. Les explico esto para que no nos confundamos con esto. Dios escucha la oración cuando no tenemos a Cristo, nos escucha y tendrá la salvación a tu vida. Y Dios hizo que Pedro le predicara a Cornelio. Y Pedro se asustó porque el Señor no puede entrar en la casa de ese hombre, es gentil. Y el Señor le dio la enseñanza: no llames tú gentil a lo que Dios ha limpiado, a lo que Dios está aquí. Así que voy a predicar, porque por gracia somos salvos, hay que predicar a los gentiles también. Y Pedro, hermanos, entendió que la salvación era para los gentiles. Pero la Biblia dice que Dios escuchó la oración de Cornelio y todavía no era cristiano. Dios es soberano y escucha a quien quiere. Él sabe y conoce los corazones. Pero cuando tú eres cristiano, ya eres discípulo de Jesús, la Biblia te enseña que Dios va a hacer más caso y se va a fijar más en una vida rendida a Cristo, para que tu oración no tenga estorbo, como dice la Biblia. Son los dos niveles de oración: antes de ser cristiano y después de ser cristiano. El Señor te dice: bueno, ya eres cristiano, te escuché tu oración cuando no eras hijo de Dios, hijo mío, ahora eres hijo mío. Ahora tienes que entender que la oración eficaz es más probable que yo te bendiga si tu vida está rendida a Cristo. Es más probable, es más seguro que yo te bendiga, porque tú cumples una vida rendida a Cristo. Y hermanos, la oración eficaz para el pueblo de Dios demanda una vida rendida a Cristo, hermanos. La Biblia nos enseña esto exactamente, hermanos. De hecho, hermanos, nos dice la palabra de Dios, hermanos, en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos a ver qué importante es la vida rendida a Cristo para que Dios escuche tu oración. Estamos hablando de la oración como discípulos. Necesitamos estar rendidos a Cristo para que Cristo escuche nuestra oración, hermanos. Allí en Santiago 5:16, hermanos, aquí lo tenemos en pantalla, búsquenlo también, hermanos, y vamos a leer, hermanos. Sí, vamos a leer juntos. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Noten, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración, quiero que ustedes vean la oración. La oración que Dios contesta, la oración eficaz, una oración que Dios escucha, una oración que Dios está pendiente. La oración eficaz, ¿de qué tipo de persona, hermanos? Del justo, de alguien que tiene una vida rendida a Cristo. La oración eficaz es de esta persona, de este discípulo que está su vida rendida a Dios. Justo en este pasaje lo determina por dos líneas. Uno, es justo, hermanos, porque tiene una vida rendida a Dios. Está bien con Dios, pero también está bien con su semejante. Por eso viene diciendo:
confesaos vuestras ofensas unos a otros. Una persona rendida a Cristo, justo, está bien con Dios, está en paz con Dios, pero también está en paz con los demás. Una oración eficaz es una vida rendida a Cristo. ¿Y cómo sabemos una vida rendida a Cristo? Que estés bien con Dios, que el Espíritu Santo te rectifique, estás bien, y también estés bien con la gente, con tus hermanos, que no tengas problema con nadie. Por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que Dios conteste tu oración, para que seáis sanados, para que Dios escuche tu oración. Y recalca la oración eficaz, la oración que Dios escucha cuando ya somos discípulos, como ahora como pueblo de Dios. La oración que Dios en ese caso es de la gente, de los hijos, de los discípulos que tienen su vida rendida a Cristo. Por eso la Biblia dice, la oración del justo puede, ¿cómo, hermanos? ¿Puede? Es poderosa. La oración es poderosa, es oída cuando alguien está rendido a Cristo. Y no se nos olvide que está rendido a Cristo. 2 vías, bien con Dios y bien con la gente. Estamos bien. Estoy en paz con Dios. Estoy cumpliendo con Dios. No tengo ningún pendiente con Dios de sus demandas, de su palabra. Estoy llevando su palabra bien en mi vida. La estoy viviendo. Estoy bien con Dios. No le estoy faltando a Dios en nada. Estoy bien con Dios. Y estoy bien con la gente. Aunque la gente no esté bien conmigo, a lo mejor la gente, a lo mejor de por sí no me puede ver, pero yo estoy bien con ellos y los saludo ya. Yo estoy en paz, ¿sí? Por eso Pablo decía, en resumen estas 2 palabras, procuro siempre, es la vida del cristiano, del discípulo, siempre tener una conciencia limpia delante de Dios primero y delante de los hombres. Esa es una vida entregada en realidad a Jesús, que hasta tu conciencia, lo más profundo de ti, pueda hacerte sentir que estás bien con Dios y que no tienes ningún problema con la gente. Somos hombres de paz, hermanos, discípulos de paz. Así que noten que la Biblia enseña que la oración eficaz, hermanos, demanda una vida rendida a Cristo. Amén. Hermanos, vamos a ver en Juan 9:31 otro pasaje que también nos dice lo mismo. Una vida rendida a Jesús es importante para que tu oración sea escuchada, y esto nos debe hacer como la alerta. Algo pasa, corazón, no están mis oraciones. Tengo que corregirme, tengo que rendirme a Jesús. Lo estoy escuchando, la Biblia me está enseñando. Tengo que rendirme a Jesucristo para que las oraciones sean eficaces. Soy discípulo, ya soy pueblo de Dios y tengo que cumplir esa demanda. Lean lo que dice aquí, leamos Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quiero explicar un poquito Porque podemos dejarnos decir, bueno, Dios de plano no escucha ni a la gente que no tiene a Cristo, y hace rato dije que sí. Lo que pasa es que este versículo, hermanos, siempre cuando lea la Biblia y estudie, tiene que ver todo el contexto y no solamente enfocarnos en un versículo, porque podemos desviarnos en doctrina y en enseñanza, ¿sí? Cuando dice, y sabemos que Dios, un fariseo, le dice a Jesús, porque Jesús hizo un milagro. Había un ciego que nació ciego, un ceguito nació así, y el Señor Jesús lo sanó. Y para ellos la costumbre judía era que si una persona nacía ciega es porque habían pecado en sus padres o en sus generaciones pasadas o nación. De hecho el fariseo dice, tú cállate porque tú eres pecador desde nacimiento, porque nació ciego. Para un judío estar ciego es igual a pecar, rechazado por Dios, maldición. Y un fariseo viene, y hermanos, cuando ve esto, le dice a Jesucristo, porque Jesús lo sanó,
y saben que no podía haber sanado, porque es un pecador que nació ciego. No lo podían concebir, no podía escuchar sus oraciones de cieguito, pero el Señor escuchó. El Señor sabía y escuchó, y no había nada cristiano este cieguito, pero Dios escuchó, sintió su corazón. Y el fariseo dice, como tentando al Señor, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y lo que Jesús dijo es que sí lo escuchó, porque lo sanó. Sanó a ese pecador, le abrió los ojos, porque Dios, hermano, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y es una oración contestada de alguien que está buscando a Dios, alguien que está buscando la bendición del Señor. La va a encontrar, la va a encontrar. Por eso dice aquí, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero hablando de la iglesia de Dios, ya de los que somos discípulos, dice, pero si alguno es, hermanos, una persona rendida a los pies de Cristo, una vida rendida a Cristo, pero si uno, un discípulo, es temeroso de Dios, que tiene su vida rendida a Dios y hace la voluntad, aquí como que resume, ¿qué es una persona temerosa de Dios? La que está viviendo la voluntad de Dios, la que está viviendo, la que está bien con Dios y con sus semejantes. Ese es temeroso. A este, dice, a ese oye. Y nos damos cuenta, hermanos, que en la palabra del Señor nos enseña que, hermanos, la oración eficaz, la que oye Dios cuando somos discípulos, la oración eficaz cuando ya somos pueblo de Dios, ya entendemos esto, es aquellos que son temerosos, aquellos que tienen su vida rendida a Cristo. Es una demanda. Queremos que Dios nos conteste oración. Necesitas rendir tu vida a Cristo. Es lo que Dios hoy nos está enseñando de oración. Una oración eficaz demanda rendimiento. Una vida rendida a Cristo. Una vida rendida a Cristo. Otro pasaje, hermanos, Juan 15:8. Juan 15:8. Otro pasaje que nos habla. Estamos hablando de pasajes de ejemplo de cómo la Biblia, hermano, no solamente un pasaje, sino varios pasajes de la Biblia, nos enseña que la oración eficaz demanda una vida rendida a Cristo. Juan 15:8. Leamos, hermano, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hasta ahí. Quiero entender, si tú tienes una vida rendida a mí, si tú tienes una vida rendida a mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, una vida rendida a mí, pedid todo lo que queréis. Dios será, que hermano, que dice, hecho. La oración eficaz, la oración que Dios contesta, es de una vida rendida a Cristo. Una vida que, a pesar de lo que suceda, permanece rendida a Cristo. Y aunque todavía no falta tiempo, acuérdense de la oración. Oramos por fe y esperar. Oramos con fe y esperamos. Pero la oración eficaz demanda una vida rendida a Cristo. El 1 Timoteo 4, 8 y 7, hermanos. Y digo 8 y 7 porque así vamos a leer. Primero 8 y después el 7. 1 Timoteo 4, versículo 8 al 7, nos enseña que una vida rendida a Cristo es bueno para todo. Te beneficia en toda tu vida, como cristiano, como persona, como miembro de la iglesia, como familia. La verdad, una vida rendida a los pies de Cristo es lo mejor que uno puede hacer. Es lo mejor que uno puede escoger, que tu vida realmente esté rendida a Jesús. Dice 1 Timoteo 4, versículo 8, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Noten, pero la piedad, esta palabra piedad significa una vida rendida a Cristo, un temeroso de Dios. Pero la piedad para todo aprovecha. Te permite que Dios escuche tus oraciones, te permite que seas un varón o mujer de buen testimonio, te permite que la gente pueda ver en ti un hombre y una mujer de Dios, te abre puertas en cualquier situación, en cualquier cosa.
te abre puertas, te bendice el Señor. Una vida rendida a Cristo, hermanos, es lo mejor que uno puede decidir como discípulo. Como discípulo, rendir tu vida a Jesús. Por eso dice, la piedad para todo, y todo es todo. Vida personal, vida cristiana, vida familiar, vida laboral, vida de todo, para todo aprovecha. Y termina diciendo el versículo 7, hermanos, y aprovecha en esta vida presente, porque Dios te va a bendecir aquí en la tierra, en todo y también en el cielo. Porque también en el cielo van a entrar solamente vidas rendidas a Cristo también. Sería otro tipo de mensaje también, ¿verdad? El discípulo tiene su vida rendida a Cristo. No podemos jugar con el discipulado. No podemos jugar con que si somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, andemos como hijos de Dios. No podemos jugar con eso. Si somos hijos de Dios, quiere decir que hemos nacido de nuevo. Y somos nuevas criaturas. No podemos. Es buena, benéfica en esta tierra y en la venidera, porque estaremos en el cielo, bendecidos por Dios. Por eso nos aconseja el versículo 7. El versículo 7, el que sigue, el versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y toda la vida vieja y todas las cosas. Tú desecha todo. Enfócate, ejercítate, enfócate. ¿Para qué, hermanos? Para vivir una vida rendida a Jesús. Practica tu vida rendida a Cristo. Ejercítate. Y es normal, hermanos, una persona que se empieza a ejercitar en lo corporal, a lo mejor es difícil al inicio levantarse temprano para ir a caminar. Empezamos con eso. Ir, estar, nos duele todo el cuerpo después de una vuelta, 2 vueltas y ya. Pero hermanos, es un proceso. Pero acá un mes ya uno está encargado. Ya uno empieza a tener más avances y avanzar. Cuando uno se ejercita todo, si empezamos a ejercitar nuestra vida cristiana, ejercítate, hermano, ten tiempo presente, ejercítate lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ejercítate, esfuérzate, levántate, mi hermano, hazlo, ve, habla, ánimo, vamos a trabajar, ejercítate diario para la piedad. Ejercita la vida cristiana y la vida rendida a Cristo es diaria. Y tenemos que entenderlo como discípulos. Así que, hermanos, podemos cerrar esta primera parte de que la oración eficaz demanda una vida rendida a Cristo. Vamos a ver un ejemplo de Zacarías, hermanos, de Zacarías. Este hombre era anciano. Era un hombre rendido a los pies de Jesús, pero no tenía hijos. Su mujer Elizabeth no podía tener hijos. Y era un hombre rendido. Nunca le cayó. Acuérdense, orar, creer y esperar. Y Zacarías oraba, creía y esperaba. Y esperó mucho tiempo. Dios sabe en qué momento, pero su oración fue contestada. Dios nunca va a dejar una oración sin contestar de sus discípulos. Siempre va a contestar tu oración. Orar siempre, no a tu tiempo, en el tiempo de Dios, pero Dios va a contestar. Y vemos que el motivo la razón por el cual Dios le contestó la oración a Zacarías es porque Dios vio su vida rendida a Jesús. Porque a pesar de todo lo que tenía y sufría no tener un hijo, él tenía su vida rendida a Cristo. ¿Cuántas personas a veces, hermanos, empezamos bien y lo rendimos a Jesús mientras el Señor nos esté dando cosas? Pero cuando el Señor te pone una prueba y dice, como Job, voy a ver si realmente estás íntegro, te voy a quitar. Porque Dios da y Dios quita. Y nos prueba. Y a lo mejor te quiere dar el doble, pero te va a probar. Y nos quita un poquito. Y ahora renegamos y nos apartamos. Zacarías pudo haber hecho así. Mejor, ¿para qué le sirvo al Señor si ni siquiera me ha dado un hijo? ¿Para qué ya estoy grande? Vamos, dejamos todo. Hermano, Zacarías, aún en su vejez, su vida rendida a Cristo. Y eso le sirvió para que el Señor le diga: he escuchado tu oración, porque he visto tu vida
rendida a mí. Y tu esposa, ya grande, dará a luz un hijo. Vamos a ver Zacarías, Lucas 1:3. Vamos a buscar, hermanos, Lucas capítulo 1, 5-13. Vamos a ver, como un ejemplo de que la oración eficaz demanda una vida rendida a Cristo. Lucas capítulo 1. Versículo 5 al 3. Del 5 al 3. Vamos a ver alternadamente, hermanos. Noten la vida rendida de Zacarías a Cristo y cómo Dios le contestó la oración por esa vida rendida a Jesús. Yo inicio el 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Yo pregunto lo que leyeron. ¿Tenían una vida rendida a Cristo o no? Amén, ¿verdad? Porque dice, ambos, el papá, el esposo y la esposa, los dos, ambos, ¿eran qué? Ya vimos que justos es un alma que tiene que tu vida rendir a Dios en dos vías, bien con Dios y bien con la gente. Eran justos delante de Dios y andaban, quiere decir que ellos practicaban, vivían los mandamientos irreprensibles, quiere decir que estaban firmes, no fallaban en nada, estaban allí en todo, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, una vida rendida al Señor, pero tenían problemas. No quiere decir, hermanos, que una vida rendida a Cristo vas a vivir en el paraíso, aquí en la tierra. El paraíso es después que vayamos de aquí, hermanos. Cuando partamos de aquí vamos a estar en el paraíso, pero aquí en este mundo vamos a tener paz en medio de las aflicciones. Dios es paz. El que tiene a Dios tiene paz, no solamente un tiempo, tiene paz todos los días de su vida, porque Dios es paz. Y el que tiene a Dios vive en paz, a pesar de que esté lloviendo, de lo que esté lloviendo, tú estás en paz. Tenemos que empezar a sentir esas convicciones, hermanos. Somos cristianos por convicción, no por religión, y tenemos que estar convencidos de esto. Pero no tenían hijos, tenían problemas también, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ustedes el 8. Noten que a pesar de ese problema, seguía ejerciendo. Nunca te detuvo. Hermano, ni un problema te detenga a ti. Ni un problema. Romano dice, hermanos, que ni la muerte, ni el hambre, ni la desnudez, ni nada, ni una cosa creada te puede separar del amor de Dios. No existe nada en este mundo que te frene y te separe de Dios. Zacarías, a pesar de eso, seguía ejerciendo. Con todo el problema y el dolor de corazón, seguía ejerciendo. Oraba, sí oraba. Nunca dejó de orar. Aún viejo, a lo mejor decía, ¿para qué oramos? La oración tiene caducidad. Otro mensaje. Ya acaba viejo. ¿A qué edad dejamos? Ya no puede trabajar, hermano. Ya no. 50 años, 60, ya no servimos para nada. Dice. Ya no. Cuando ya no funciona, digo a mi esposa, oye, ¿sabes de gasolinero? Ya, no, sabes. Algo podemos hacer. La oración tiene caducidad, según este versículo. Y era anciano y seguía orando. La oración no tiene caducidad. ¿Por qué has dejado de orar, hermano, entonces? ¿Por qué nos rendimos? La oración no tiene caducidad. Era viejo, ya. Pudo haber dicho, ya de plano ya no tenemos esperanza. Pero él seguía orando. Y ahora el 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer
incienso entrando al santuario del Señor. Ustedes revisan. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Veamos todos el 3 y entendamos. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre. Quiere decir que nunca dejó de orar, ¿verdad? Quiere decir que nunca, a pesar que estaban grandes, a pesar que su esposa ya ancianita, viejita, ya su viejita, ya no, nunca dejó de orar. Nunca dejemos de orar, hermanos. Llévense eso, la oración no tiene caducidad. Él nunca dejó. Y hermanos, Dios le contestó la oración. Tu oración ha sido oída. Y darás, y te voy a premiar, y te voy a responder. ¿Por qué? Porque vivió una vida rendida a Cristo. Amén. Con eso cerramos este espacio, hermanos. Número 2. Una oración eficaz demanda una vida sacrificada. Y no estoy hablando de sacrificada de que rindas tu vida a Cristo, porque ya lo expliqué, sino de que tengas en mente un sacrificio es dolor, que te cueste. Como dice, me sacrifiqué por obtener esto. ¿Sabes cuánto trabajé? ¿Sabes cuántos días de descanso no lo tuve? ¿Sabes lo que me forcé? Y lo que estuve así, hasta que llegó y lo obtuve, a eso me llamo sacrificio. Que te cueste. En la Biblia vemos que Dios se fija de la oración sacrificada. Cuando uno no le está costando algo, quiere decir que no lo necesitas. Y ora de vez en cuando. Pero cuando ve Dios que hay una oración sacrificada, que te estás esforzando, que te duele y que estás esforzando en la oración, entonces el Señor lo contesta. El Señor mira, hermanos, y contesta una oración eficaz de una vida sacrificada en oración, hermanos. Si recordamos Lucas 18:1, vean cómo comienza. Y vean si no hay sacrificio. Lucas 18:1. A veces, hermanos, Lucas 18:1. Vean lo que dice. 18:1. Dice, leamos juntos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Piensen un poquito. Este tipo de oración que dice orar, ¿cuánto tiempo, hermanos? Siempre. Y no desmayar. ¿Te va a costar, sí o no? Sí, ¿verdad? Te va a costar. No es una oración que de vez en cuando, 2 veces a la semana, vas a orar y oras un minuto. No. Es una oración que te está costando tiempo, te está costando esfuerzo. Te está costando humillación ante el Señor. Te está costando, dice, ora siempre y no desmayar. Y a lo mejor dejas unas cosas para estar en oración por ello. Y a lo mejor sacrificas algunas situaciones para estar en oración por ello. A eso me refiero, hermanos, que Dios, con la oración eficaz, Dios lo contesta cuando hay una vida sacrificada en oración. Que nos cueste. A esta mujer le costó, a esta viudita de la parábola le costó. Dice que estaba junto al rey siempre. A lo mejor le costó su pasaje, pensando que el camión de un avión, pero le costó. A lo mejor le costó, hermanos, sus labores, con tal de estar allí. Y entonces el Señor en el versículo 7 nos dice que Él se fija en una oración sacrificada. Dice el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman cuánto tiempo, hermanos? Día y qué. Ya escucharon, ya leyeron bien, hermanos. Día y noche.
¿Le va a costar, sí o no? Sí. Que está orando día y noche. Preguntémonos cuántas veces he orado durante la noche por ahí. A lo mejor no mucho. A lo mejor no. No estás en una oración sacrificada. No te crees, clama día y noche. El Señor se fija cuando una oración es una oración sacrificada, que estás orando siempre, que te está costando, que estás orando metido y día y noche estás orando por Él. Y tenemos que olvidarnos, hermanos, de esas oraciones esporádicas. Estoy orando, pero sí, de vez en cuando, hermanos, ya estamos en un nivel ahora que podamos comprender como discípulos. Tengas que ser oración sacrificada. Tengo que sacrificarme. Y tengo que estar día y noche orando. El Señor va a ver tu sacrificio y va a bendecir esa oración, hermanos. Me llama la atención, hermanos, en un curso que tuvimos a media semana, el lunes y martes, para pastores. Y como los conferencistas que fueron coreanos, vinieron de Corea para capacitarnos, nos impulsaban a dar más y no conformarnos. De por sí los coreanitos, hermanos, son muy esforzados. Y decían, si a la Grey se le exige 3 capítulos diarios, a un cristiano, un discípulo normal, se le pide que lean 3 capítulos diarios. Usted debe leer 30 capítulos diarios. Porque son pastores. Porque tienen que costar y tienen que sentir la cruz de Cristo en su vida, en su cuerpo, en su tiempo, en su mente. Y en Jesús está en el mente, está durmiendo, despertando, tiene que sentir. Y noten, hermanos, como cuando Jesús dice, yo noto cuando estás en una vida sacrificada, que claman a Él día y noche. Dios se fija en una oración sacrificada. Y tenemos que cambiar nuestras actitudes orales. Nos debe costar, hermanos. Nos debe costar. Nos debe costar, hermanos. Por eso Efesios 6:18 nos dice, Efesios 6:18 nos dice, hermanos, de la siguiente manera. Una oración sacrificada. Dice, todos juntos, orando en todo tiempo. ¿Noten? ¿Orando cuánto tiempo? Una oración sacrificada. Es que no tengo tiempo, voy al trabajo, voy con los niños. ¿Qué que hagas? ¿En qué momento vas a sacrificarte en oración? Te sacrificas por el trabajo, te sacrificas, es correcto. Pero Dios está esperando verte una oración sacrificada. ¿En qué momento tú tienes que esforzarte? Y la oración sacrificada, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello, te va a costar, y velando, no lo dejes, te va a costar la oración, orando, velando en ello, con toda perseverancia, no dejes que sientas que te cueste, y súplica, sigue clamando. Dios se fija en una vida de oración sacrificada. No de vez en cuando. Y es bueno, hermanos, que oremos por esta persona. Hermanos, alguien me decía, pues no solamente darlo, tienes que venir, hay que orar a la casa. Por eso está hecho este lugar también. Es la casa de Dios, casa de oración. Aquí puedes venir y orar también. Ora. Una vida sacrificada de oración y súplica. Por todos, hay mucho que orar. Por ti, por los santos, por la iglesia, por la obra, por el sostenimiento, por las células, por la predicación, por los enfermos. Hermanos, tenemos que tener una vida de oración sacrificada.
Eso Dios se fija y es la oración eficaz. Cuando tenemos una oración sacrificada. Marcos 9:29. Marcos 9:29, hermanos, nos dice de la siguiente manera, hablando de una oración sacrificada. Marcos 9:29. Leamos, dice, y les digo, este género con nada puede salir, sino con oración y qué más. Ya. Una oración sacrificada es parte también del ayuno. Sacrificarte y ayunar. Hay cosas que tú quieres que solamente Dios lo va a hacer cuando ve en ti una oración sacrificada. El ayuno es una oración sacrificada. Te sacrificas un tiempo, 6 horas, 3 horas, 6 horas, que son los tiempos que marcan la Biblia. Un tiempo que tú desees. Pero Dios se fija de tu vida de oración sacrificada. Hay cosas que Dios no te va a dar hasta que no vea un sacrificio en ti de oración. Hasta que no vea en ti un sacrificio de oración. Solo puedes salir con oración y sacrifícate un poco más que ayuno. Dios se fija cuando nos sacrificamos, hermanos, en oración. Vamos a tomar el ejemplo de Jesús. Jesús habrá sacrificado en oración. Jesús es Jesús, pero es nuestro hermano aquí en la tierra, nuestro hermano mayor. Y dice que Él es el ejemplo de nosotros. ¿Será que Él sacrificó su vida en oración? ¿O tuvo una oración relajada? Como las oraciones del 2020. No de ahorita, ¿verdad? Veamos que Jesús, hermano, tuvo una vida sacrificada en oración. Por eso Dios lo bendecía. Por eso andaba en el poder del Señor. Por eso bendecía. Porque tiene una vida sacrificada en oración. En Lucas 6, 12 al 13. Lucas 6, 12 al 13. Para darnos idea, hermanos, de la vida de Jesús. Del sacrificio que Jesús hacía en oración. Lucas 12, versículo 6, 12 y 13. Leamos. En aquellos días, Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Yo pregunto, ¿se sacrificó o no se sacrificaba? Sí, se sacrificaba. Sacaba tiempo, se fue al monte a orar, buscaba. ¿Y por qué el monte? Porque, hermanos, a Jesús no lo dejaba la gente. Él tenía que salir, retirarse para estar en oración. Él sabía lo necesario y la necesidad de la oración para el discípulo, para él, y se retiraba. Si no iba al monte, lo tenían siempre ocupado, y él tenía que retirarse, ir solo, ni con sus discípulos, solo. Y es necesario que tú estés a solas con Dios. Iba al monte a orar, y pasó, no cuarta noche, no una vigilia, pasó la noche orando a Dios. Estaría bien que usted personalmente pasemos una noche orando por nuestras necesidades. Pasemos una noche orando. Hermanos, tenemos que romper lo que normalmente hacemos en oración. Ya no como religiosos, sino por convicción y sabiendo que Dios mira una vida sacrificada en oración. Jesús lo hacía y se sacrificaba. Y estoy seguro que, hermanos, cuando amaneció, no tuvo su día libre de Jesucristo. Como cuando alguien pasa una mala noche, una actividad y dice, ya no voy al templo porque estamos muy cansados. Jesús, hermanos, amanecía y estoy seguro que salía a predicar, que salía a hacer labores. Tenía una vida sacrificada. Dios mira eso. Veamos en Mateo 4, versículo 2 y 10 y 11. Mateo 4, verso 2, 10 y 11. Vemos cómo Jesús se sacrificó. Leamos el versículo 2, hermanos. Mateo 4, 2. Nos dice, leamos juntos.
Y después de haber ayunado, ¿cuánto tiempo? Oye, se sacrificó Jesús en oración, hermano. Como cuando dice, este asunto tuyo no va a resolverse si no es con oración y ayuno. Jesús se sacrificó no solamente orando, sino ayunando. Y nos da ejemplo, no una noche, no 3 horas, no 6 horas, 40 días. Se sacrificó. El Padre veía a Jesucristo una vida de oración sacrificada. Y por eso el Padre siempre le dio lo que pedía a él. Una vida sacrificada, de ayunar. Dice el versículo 10 y 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Hermanos, la oración de Jesús le sirvió para que el enemigo, ¿quieres que el enemigo te esté fuera de tu vida? Ya viste cómo necesitas tener una vida sacrificada de oración, porque aquel que se sacrifica en oración, Dios le contesta, Dios lo bendice. Y aun cuando vio a Jesús con hambre y dijo: oiga, está así y está como yo quería, ahorita lo voy a hacer, que voy a derrotarlo. Y por eso lo tentó. Pero la oración lo fortaleció. La oración fortalece para que puedas enfrentar al enemigo, para que puedas enfrentar al mundo y no te engañe ni te envuelva, sino que con poder de Dios, fuera de aquí, Satanás, fuera del mundo, fuera de las cosas. Mi vida está rendida a Cristo. La oración y el esfuerzo, sacrificio de Jesús le sirvió para que tenga victoria sobre Satanás, hermanos. Tenemos que sacrificarnos. Versículo 11 nos dice, a ver, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron, ¿qué, hermanos? ¿Qué hace entonces una vida de oración sacrificada? Que Dios mande ángeles y acampen alrededor de nosotros y nos defienda. Los ángeles, hermanos, están para defender al pueblo de Dios. Los ángeles están para ayudar a los hijos de Dios, a los discípulos de Jesucristo. Pero, hermanos, todo fue por la oración sacrificada. Ya no te conformes con la oración religiosa. Tienes que tener una oración sacrificada. Hombre de oración, mujer de oración. Quiero terminar porque ya timbraron, hermanos, con lo siguiente. Como discípulos de Jesús, como iglesia, tengamos una vida rendida a Dios, hermanos. Tengamos una vida rendida a Cristo. Tengamos una vida de sacrificio de oración, para que nuestra oración sea eficaz. Amén. Vamos a poner de pie y vamos a orar y agradecer al Señor este tiempo. Si hay clases, avisen que ya están puestos. Padre, gracias, muchas gracias. Siempre tienes algo especial para nosotros. Siempre tu palabra es frescura para nuestra vida. Nunca pasa, siempre toca el corazón. Siempre, Padre, nos alienta. Primero nos conforta, nos alienta, nos hace ver nuestras debilidades, nos hace ver, Señor, nuestras fallas, pero nos estimula a que podamos darnos cuenta de lo que tú quieres, Padre. Y gracias, Señor, porque hoy, Dios, nos has hablado. Y siempre oramos, Padre, porque somos tus hijos. Pero hoy nos has hecho entender que es necesario que tengamos una vida rendida a ti. Que es de Jesús. Que es necesario
que tengamos una vida de sacrificio y oración. Ya no, Señor, solamente esta oración esporádica, sino que realmente fijar en oración como lo hemos visto en tu palabra. Que esto rompa el confort en que estamos viviendo en oración. Que esto nos sacuda para bien, Padre. Que esto nos mueva, como Jesús dijo, es necesario mover el trigo. Que nos mueva, Padre, para bien nuestro. Y que nuestras vidas estén a tus pies. Que podamos estar bien contigo y bien con la gente. Y que podamos tener una vida sacrificada en oración, Padre. De esta manera, tú nos dices, Padre, que habrá una oración eficaz. Que tú miras la vida de tus discípulos cuando están rendidos a ti y cuando están en una vida de sacrificio y oración. Que nos cueste, Padre. Tenemos que resumir nuestra vida como Romanos 12:1 nos dice. Nuestra vida es un sacrificio para ti. Nuestra vida, Señor, es un sacrificio vivo para ti. Y a veces, Señor, la estamos ofreciendo en sacrificio. La estamos conservando en confort. La estamos conservando tal vez para nosotros nada más. Pero nuestra vida realmente, tu palabra dice que es un sacrificio vivo, que nos cueste, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, a tus discípulos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Que Dios bendiga sus vidas de esta palabra. Sentémonos, amados hermanos, y vamos a continuar.